Muy buenos días, estimados colegas. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del Seminario de Capacitación Docentes en Evaluación de los Aprendizajes. Les doy la más cordial bienvenida, esperando que estén muy bien y trabajando en este sentido para ir haciendo síntesis del proceso que hemos venido compartiendo. Para iniciar, como actividad de inicio, voy a retomar algunas preguntas que quedaron de nuestra actividad de ayer. De la mayoría de los grupos o de los últimos grupos trabajamos al menos una pregunta de las ofrecidas por el trabajo grupal, ¿no? En la síntesis grupal. Revisando después, hay otras preguntas que me gustaría abordar y que probablemente sean referencia por incógnita, justamente, o por necesidad de profundizar, también en función de los resultados de nuestro quizzes de ayer. Entonces, fíjense. Ok. Voy a ir hacia el final. Aquí el equipo 17, nos hace un planteamiento bien interesante y quisiera arrancar con ello para centrarnos un poquito en la actividad o en la temática de hoy, que se refiere fundamentalmente al portafolio, ¿no? Al portafolio como una concepción de evaluación formativa amplia, que también es sumativa porque es capaz de ponderarse si se necesita, pero que lo que procura es ir haciendo síntesis, ¿no? Síntesis parciales y síntesis de cierre, en este caso. Entonces, la pregunta ha sido bien interesante. ¿Por qué hemos dejado a un lado la evaluación formativa? ¿Y por qué su uso no ha sido tan común en los últimos tiempos? Es una pregunta bien interesante porque es la realidad. Hemos dejado al lado la evaluación formativa y lo profundizan algunos autores, no solo la profesora Rebeca, y la experiencia nos los va diciendo. El sistema ha ido procurando desarrollar algunos aspectos de la evaluación que puedan generar más evidencias, ¿sí? Y aquí es donde las rúbricas comenzaron a tomar forma. Y esto lo decimos porque en la búsqueda de evidencias, el maestro se vio en la necesidad de, bueno, necesitamos mirar más procesos, necesitamos dar más oportunidades, pero el enfoque fue hacia la evaluación sumativa. Entonces, se nos exigía más colocar, por ejemplo, más calificaciones, varias, no calificar más, sino poner varias calificaciones, es decir, en experiencias pedagógicas donde probablemente el docente hacía 2, 3 evaluaciones como mucho, comenzaron a darse más actividades evaluativas, 5, 6, 7, porque esa característica de mayores calificaciones parecía que era la solución a dar más oportunidades. Y quizás esa concentración de ideas en algunos sistemas comenzó a dar resultados en cuanto a los resultados, valga la redundancia, de los estudiantes. Pues ya no era lo mismo que 3 evaluaciones se promediaran, por decir, para dar una calificación, a 5, 6, 7 evaluaciones que evidentemente, y nosotros lo decimos porque numéricamente no los dice, son más oportunidades para el estudiante. Esto en contraposición al concepto real de la evaluación formativa, que no es solo dar no es solo dar oportunidades, es que el docente tenga razones suficientes para poder acompañar el proceso y revertir, modificar, corregir o mejorar cualquier aspecto de ese proceso. Entonces, una cosa, este tema de la evaluación sumativa,
no quita el otro proceso, solo que el maestro procuró dar respuesta a este primero más sumativo, más de número, más objetivo, porque el concepto es que los números me ofrecen mayor objetividad y evidentemente el número al ser abstracto ofrece, y de acuerdo al pensamiento filosófico, mucha objetividad porque está fuera del individuo, del sujeto. Pero ¿quién en el caso educativo, quién coloca el número? Entonces, es probable que lo hayamos dejado al lado, y es la teoría de algunos autores, por esta razón. Y en mi experiencia he percibido eso. O sea, tú vas a un colegio y entonces percibes, sobre todo en primaria, muchísimas actividades para que haya más notas, y esa cantidad de notas dan más visión de amplitud para el estudiante. Y eso no está mal. O sea, no digo que eso esté mal. Lo que digo es que esa puede ser la causa por la que la otra, y que es un poco la respuesta a la pregunta, se haya dejado a un lado, o un uso menor utilizado, de menos utilización. El otro recurso es con qué hago la evaluación formativa, con qué la hago, qué instrumento se necesita para una evaluación formativa adecuada. Entonces aquí es donde, como digo, comienzan a aparecer las rúbricas. Las rúbricas, entonces, es un proceso que procura mantener la objetividad, porque en la evaluación nunca se debe perder la objetividad. Lo que he dicho es que el concepto intersubjetivo es mucho más real al proceso. ¿Por qué? Porque el concepto intersubjetivo amplía la manera de evaluar. Cuando yo quiero ser muy objetivo en la evaluación, me centro específicamente en los contenidos, ¿sí? Pero yo puedo ser objetivo dándome cuenta no solo de contenido, sino también de habilidades, siempre y cuando las tenga preestablecidas. Y ese es el punto de la objetividad. Y ahí es donde las rúbricas entran. ¿Por qué? Porque las rúbricas han nacido para describir situaciones de conducta sobre las que el individuo debe lograr, sobre las que el individuo debe trabajar, las que él debe mostrar. Si él muestra una dicción, le estamos enseñando, no sé, un idioma extranjero, inglés, gramaticalmente, y él muestra una estructuración adecuada en una redacción, eso tiene unos niveles. Entonces, esos niveles son los que el profesor debe preestablecer y hacer que sus estudiantes lleguen hacia allá. Primer detalle. Segundo, al tenerlos escritos, eso garantiza objetividad, porque no es que se los escribes al estudiante improvisadamente, que era el error en muchas evaluaciones formativas. Y digo error porque era la subjetivización del proceso. Es decir, a un profesor le parecía que él debía hacer A, B y C, pero el profesor siguiente o el de otra asignatura le decía que no, que con A y B bastaba. Y otro profesor le decía que tenía que ser A, B, C y D. Entonces, esta disparidad de criterios, que la vamos a encontrar siempre porque cada profesor establece unos criterios, debe organizarse con estándares. Y es lo que varios países, varios sistemas educativos han adoptado. Necesitamos estándares, nosotros le llamamos esenciales mínimos, para cada grado. Si sigo, eso sí, si sigo como sistema, y ese es un ejercicio que debe hacer el sistema educativo panameño, si mis esenciales mínimos todavía se siguen centrando en los contenidos y no en las habilidades, entonces vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y nuestra evaluación se va a seguir centrando en contenidos. Ese es el punto que quisiera que nos quedara claro, y es un poco la explicación sobre la razón que ha hecho que la evaluación formativa quede a un lado. Entonces, para que no quede a un lado, y es lo que quiero que quede bien reforzado ahora, es que haya una buena rúbrica. Repito, y no confundirlas con cuadros de escalas de estimación ni de valoración, que también son válidos, que también son necesarios, que nos acortan tiempo de evaluación, sí, ¿ok? Pero que necesito tener conciencia de para qué los utilizo. Entonces, no es que la rúbrica sea la de moda, no.
la rúbrica está dando respuesta a las necesidades actuales para procurar una evaluación más situada, una evaluación más comprensible de las razones por las que no está en el nivel 2, sino en el 1, por qué no está en el 5, sino en el 3, porque en este área estás valorado de esta forma y en esta área estás valorado de esta otra forma. No le tengamos temor a las rúbricas, tampoco tengamos temor de si necesitamos calificar con la rúbrica, utilizarla, no. Exacto, porque las rúbricas, todos los, ahora, coloca el profesor en el chat, todos los instrumentos de evaluación apuntan a los indicadores de logro. Todos deben apuntar, todos. Lo que pasa es que las rúbricas tienen la particularidad de evidenciar muy bien eso, como el profesor lo está preguntando, ¿sí? O sea, se refiere a que se identifican con los indicadores de logro, pero mis pruebas tienen que identificarse con los indicadores de logro. Por eso a veces las pruebas no tienen correspondencia con lo que yo estoy, lo que deseo. Voy a poner el ejemplo. Hay indicadores de logro donde dice, hay un indicador de logro que tenemos aquí en español, en pureza de María, que se refiere a la valoración, palabras más, palabras menos, pero se refiere a la valoración del acervo cultural literario de Hispanoamérica. ¿Sí? ¿Cómo pretendo yo que el estudiante valore el acervo cultural literario de Hispanoamérica? ¿Sí? Con una prueba escrita de selección simple, donde no aparezca absolutamente nada donde me permita decir a mí que él valora el acervo cultural. Entonces, el problema no es que hagan pruebas, yo no tengo nada contra las pruebas, es que la prueba como valoración no corresponde con mi indicador de logro. Sí me estoy explicando el porqué de establecer que mis instrumentos, todos, se tienen que corresponder con el indicador de logro. Si él me dice, si el indicador me dice, él identifica los principales, por ejemplo, identifica los principales autores relevantes, contemporáneos de la literatura hispanoamericana, yo puedo colocar perfectamente unas 20 preguntas de selección simple donde coloque el nombre de la obra y él me indique el nombre del autor. Porque los identifica. Eso es identificar. ¿Sí? Entonces se puede corresponder una cosa y otra. Pero si yo digo valora el acervo cultural, caramba, si yo quiero hacer una prueba, tendría que ser una prueba tipo ensayo, como mínimo, donde él pueda expresar sus opiniones y me argumente por qué y cómo valora a los que valora. Y por supuesto, mi estrategia de enseñanza tiene que ser mostrarle cuáles son los principales escritores del acervo cultural hispanoamericano, cuáles son sus obras y al menos acercarnos a algunos fragmentos. ¿Sí me voy explicando? Entonces, por eso la evaluación, si la miro hacia atrás, empieza a darle fuertemente ideas a mis estrategias, a mi planificación y por lo tanto al modo como quiero enseñar. Entonces, no son solo frases bonitas. Aquí hay un tema técnico importante entre la correspondencia del indicador de logro y la actividad evaluativa. Por aquello que nos decían de no mezclar técnicas, o de no mezclar técnicas, efectivamente, por eso puedo yo valorar con diferentes técnicas, diferentes indicadores, o procurar que un indicador que pueda ser un poco amplio, ser valorado con diversas actividades, no mezcladas, sino de diversas formas. Por eso, al tener claro un objetivo de aprendizaje y por lo tanto mis indicadores en función de ese objetivo, mi actividad evaluativa va a ser corresponsable con esa situación. Entonces, esa era una de las primeras preguntas sobre las que quería versar. ¿Existe alguna manera de agilizar las evaluaciones de talleres para así poder dar una realimentación valiosa antes de la prueba sumativa? Bien, cuando nosotros concebimos talleres, los concebimos como acciones prácticas, ¿sí? Acciones prácticas. Entonces, cualquier acción práctica que me muestre a mí
algún tipo de habilidad de forma directa, la rúbrica es una forma muy rápida, incluso la autoevaluación. ¿Por qué? Porque el estudiante con la rúbrica en la mano, explicada y trabajada, diciendo efectivamente esto es lo que debes lograr antes de resolver tal cosa. Estos son los logros que debes alcanzar al terminar este taller. Entonces, inmediatamente la rúbrica puede apuntar a eso. ¿Cómo sería la diferencia para realizar una bitácora o diario de información para los alumnos regulares con los que tienen necesidades educativas especiales? Nosotros, desde el punto de vista de la necesidad educativa especial, cualquier tipo de instrumento que recoja las características que generan ruido, por decirlo de alguna manera, o diferencia o llamados de atención, son eso. Solamente voy a hacer diarios o voy a tomar apuntes con aquellos aspectos novedosos de la conducta, del comportamiento, de la relación o de la ejecución de una actividad del estudiante. Aunque sea diario de información, por eso aquí corresponde más bitácora, porque no necesariamente es de todos los días. Incluso el mismo día yo puedo tomar notas de varias acciones que el estudiante ha ido ejecutando y que requieren algún tipo de mención especial. No hay que complicarse mucho en ese asunto, sino lo importante es que esto tenga bastante sentido dentro del proceso. No crean que a todos les voy a responder con la rúbrica porque no es la idea o no siempre es así, pero he de decir que sí, en todo caso la rúbrica está resolviendo muchas situaciones y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Por aquí había otra pregunta. Ok. ¿Cómo lograr una producción a su nivel cuando el estudiante no ha desarrollado sus propias competencias? Y esto es una de las mayores preocupaciones del profesorado cuando ya se ha metido con el concepto de competencias, cuando las está trabajando, el proceso de cómo lograr una producción al nivel que corresponde si él mismo no ha logrado la base, la autoevaluación. Él necesita ser consciente de aquello que no ha logrado y cómo le proponemos acciones para lograr. Nosotros, hay una práctica con un método de lectoescritura que va desde maternal, perdón, y va hasta sexto grado. En ese método es para la enseñanza del español, o sea, es la lectoescritura, pero abarca hasta sexto, o sea, que es todo lo que nosotros concebimos como español y los contenidos se han adaptado a los programas oficiales, pero se dan en clave de habilidad. Entonces, ¿qué quiere decir que se dan en clave de habilidad? Que el docente está consciente de que van a darse procesos que se dan efectivamente, procesos disímiles en la incorporación, primero de la lectura, después de la escritura y después de la comprensión oral y escrita. Estos cuatro aspectos que son evaluados durante todo este periodo, desde maternal hasta sexto, van mostrando en cada participante, en cada estudiante, diferencias importantes. Entonces el profesor tiene en sus horarios del programa de español, en este caso, tiene horas de trabajo individual con una serie de características de trabajo. La ventaja de este programa es que ya sus unidades didácticas, sus secuencias didácticas, sus instrumentos de evaluación e incluso las actividades que debe hacer el docente ya están planeadas. El docente lo que hace es organizar las fechas y las maneras más particulares de cómo se ejecuta. Entonces, esto ha logrado la ventaja de que el docente no invierta tanto tiempo administrativo. Esto es una característica muy particular. Los demás tienen que hacer sus unidades didácticas y todo el tiempo. Pero lo que me refiero con esto es que el método ha descargado en la organización del método la propia planeación para que el docente se pueda dedicar al trabajo de acompañamiento. Entonces, tiene sesiones individuales y sesiones que se le llama asamblea, que son colectivas. En las sesiones colectivas se trabaja la comprensión, tanto escrita como oral.
Cuando la comprensión oral muestra a algunos estudiantes que van rezagados o que pueden estar rezagados, entonces se va a trabajos en equipos más pequeños para fomentar que la paridad ayude a sacar de sí a aquellos niños que van en un proceso más lento, con observación del docente permanente. Pero si los tenemos en equipos, pues los van trabajando y el docente se concentra en donde tiene casos que ha percibido con competencias no logradas. Esto lo refiero a primaria. Y lo que quiero mencionar son las técnicas que pueden ser aplicadas en cualquier asignatura una vez que yo perciba esa característica del estudiante con concreción en aquellas habilidades que de las que debo responder. El que es ¿cómo se llama? El que es del área de ciencias de la naturaleza, pues las habilidades que vayan, en ese sentido. Los que son de las ciencias sociales, las habilidades que vayan en ese sentido. Y así sucesivamente, amén de algunas habilidades que son comunes. Entonces, ¿cómo logro la producción a su nivel? Concienciando que hay esa situación, estableciendo planes muy particulares de logro, pero no planes que yo tengo que hacer todo. Es decir, cuando hablemos de planes en estos sentidos, no son elementos demasiado complejos, sino que el docente se hace consciente que hay un estudiante que le ha costado más o se ha tardado más, que eso es otra cosa, que el lenguaje ayuda. El niño llega a segundo grado y no lee completamente bien. Entonces no es que le ha costado, es que está llevando un proceso distinto. Y el método nos ha dado de sí que cuando el niño ya termina de arrancar la lectura, en el momento que lo haga, ¿sí? Las garantías de que lo va a hacer sin mayor presión, sin generarle mayores niveles de estrés, lo hace con mucha más conciencia. Entonces, en este sentido, cuando nosotros percibimos que no ha logrado no puede lograr una producción X porque sus competencias no dan para eso, entonces vienen estos procesos de nivelación en pequeños equipos, en trabajo individual o en trabajo colectivo, siempre que no pierda la observación de ese trabajo. El trabajo de paridad ayuda mucho. Esa fue una pregunta que ya hicieron en otros espacios ustedes mismos. No es que hay que confiar todo a la paridad. No, lo que pasa es que el espacio de paridad garantiza en muchos aspectos una socialización mayor y por lo tanto el estudiante tiene más confianza de participar y más confianza de pertenecer. Por eso esos equipos tienen que ser muy bien conformados. Y aquí es donde el docente tiene que entrar en ese sentido. ¿La doctora Rebeca es autora de algún libro referente a estos parámetros? Sí. De hecho, tiene varios libros en coautoría y de autoría propia. ¿Existe un plano estrategia basado en aplicar de forma estandarizada estos parámetros en las evaluaciones escolares a nivel mundial? Sí, hay iniciativas muy fuertes en el Uruguay con respecto a estos parámetros estandarizados desde el Ministerio de Educación. De hecho, Uruguay nos los ha comprobado durante la pandemia. Ha sido el país que mejor llevó el proceso de la pandemia por cuanto su trabajo, primero, por competencias y segundo, con planes estandarizados de evaluación, más una formación de tecnología a los docentes, lograron llevar la educación desde casa con muy buenos estándares, reconocidos por la UNESCO y por otros sistemas integrados de educación comparada. Y por aquí había otra pregunta. En las escuelas tengo un periodo establecido. Aquí está la pregunta. En las escuelas tengo un periodo establecido y un material que debo completar. Ese es el punto. Que nosotros, y esa yo sé que es la mayor preocupación de todos los que estamos aquí, empezando por el que les habla. El tiempo, la estructura administrativa y el tiempo nos exigen muchos aspectos. Entonces, yo no puedo pretender resolver todas las dificultades de todos los estudiantes en el único periodo de ese año escolar, por decir algo.
Lo que sí puede suceder es que se vayan dando pequeños pasos conscientes. O sea, sí se ha hecho algo por ese estudiante. Y yo puedo dar fe porque tengo la evidencia de esto. O sea, en un momento del trimestre, yo lo logré llamar aparte, le hice ver la preocupación en qué contenidos debía trabajar y le sugerí esto. Y al finalizar el trimestre se lo pedí. Es decir, y esto lo digo mucho con los profesores de secundaria o los profesores que rotan, no conozco tanto el modo como trabajan en primaria. Aquí rota todo el mundo, rotan hasta la de preescolar. Aquí en Pureza de María por lo menos, en el Javier son mucho más estables en primaria, aunque ya rotan con la primaria superior, como dicen. En La Salle no rotan, sino ya solo los últimos grados de la primaria, creo que solo, si no recuerdo mal, quinto, sexto. Pero lo que quiero decir con esto es, el maestro de primaria tiene más posibilidades, no porque le sobre más el tiempo, no, sino por la misma espontaneidad de los niños, porque hay muchas cosas en los niños a veces mucho más evidentes y son mucho y pueden ser mucho más abiertos los niños. No me refiero a los padres, que pueden ser cerrados con grandes o con pequeños. Me refiero a los niños. Pueden ser mucho más abiertos a observaciones sencillas de trabajo, de colaboración y de avance. El adolescente puede ser más reacio a estos procesos, pero precisando, dejando constancia y trabajando con una buena rúbrica, yo puedo ir mostrando los niveles. Mi observación sobre los niveles de este estudiante se basa en este instrumento. Este instrumento lo hice en tal momento, lo hemos revisado tantas veces, por poner ejemplos, ¿no? Y quiere medir esto. Yo necesito que él trabaje la dicción. Entonces yo le he pedido que la dicción la trabaje con unos ejercicios vocales y se los he recomendado a casa. Una vez en el aula de clase hicimos ejercicios vocales para que todos vieran cómo se hacen y todos en casa los practicaran. Pero realmente el fondo es para estos dos niños que fefean o que no abren mucho la boca al hablar o que tienen que todavía mejorar el tono de voz y son ejercicios que ayudan a esos dos niños. Pero yo lo hice con todos. Repito, el modelo Montessori, que muchas veces hablamos del modelo Montessori con niños pequeños y tal, y es cierto, no, pero es que el modelo Montessori, una de las cosas que tiene transversales, que le puede servir a todo mundo, educador, en cualquier nivel, es eso, es lo siguiente, recordando, si esta actividad me sirve para un niño con condiciones especiales y él puede salir adelante con ella, ¿por qué no la puedo compartir con todos, reforzando elementos positivos que ya hay? Es decir, no necesito, y esto con las necesidades educativas especiales suele ser así, no necesito ponerlo a un lado, ¿sí? Para poder atender al resto. Cuando hay en muchas actividades, es probable que no todas, pero en muchas actividades todos pueden salir beneficiados. Les doy el ejemplo porque una de las áreas que yo trabajo con los estudiantes en Pureza de María logramos introducir una asignatura que llamamos expresión oral y escrita, que la verdad es un desprendimiento de español. Esa asignatura se da separada de español en horario distinto y con profesor distinto para garantizar que no nos empecemos a montar sobre los contenidos de uno y otro. Esa asignatura es eminentemente competencial. Ahí no se trabajan contenidos directos, sino que se trabajan competencias, habilidades de comunicación escrita y oral. Muy buena redacción, argumentación y ensayos y expresión oral. Charlas, debates y oratoria. En esa vía, el niño desde cuarto grado hasta 12 recibe innumerables estrategias para hablar mejor, para hacer esto, para hacer aquello, para argumentar de esta manera. Conoce todos los tipos de ensayos, desde el ensayo autobiográfico que hace en cuarto grado hasta el ensayo argumentativo filosófico que debe hacer en 12. Y se ha hecho un plan de trabajo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que como es habilidad competencial, el profesor se centra justamente en el desarrollo de las habilidades y le da tiempo para ello, porque tiene el tiempo. Cuando ha percibido, y no es Gustavo, ese es el trabajo que hemos venido haciendo con el grupo de docentes, cuando el profesor percibe dificultades en la redacción, sugerencias de cómo redactar, entonces lo trabaja en colectivo, pero va dando observaciones individuales a 3, 4, 5 que están presentando casos graves. Porque nuestra educación es masificada.
sea, individualizarla en forma extrema es no estar en un aula de clase verdaderamente y pretender cosas que no son reales. Pero desde la masa, desde la cantidad de estudiantes, hay niños que yo no digo unidades porque la palabrita me suena bien desagradable, bastante inadecuada en el humanismo educativo. Hay estudiantes concretos que yo tengo precisados y por los cuales necesito revisar. ¿Puedo hacer revisiones parciales de sus situaciones? Sí. Al final sigo trabajando con todos. Tengo 5 niños que tienen dificultades en la pronunciación del inglés. Pues nada, trabajamos pronunciación con todos, pero con ellos estoy pendiente cómo la trabajan. Hago pequeñitos grupos para que si se equivocan no haya bullying, no haya risa, pero lo practique. Que se grabe y se escuche y le puedo decir esta situación. Es decir, buscar pequeñas estrategias que pueden ir dándose y que al momento de evaluar el estudiante ve acompañamiento. O sea, el profesor está haciendo aspectos por mí que debo valorar y a veces no se valoran, pero son aspectos que tienen evidencia. Y en ese sentido son las rúbricas. No sé si hay algún comentario, preguntas. Voy a abrir aquí los micrófonos para hacer algún tipo de compartir de ideas antes de pasar a la actividad que viene ahora. Les escucho, permítanme un momento. Muy bien, no todos al mismo tiempo, por favor. Un comentario, alguna inquietud, sugerencia, pregunta. Una pregunta aparte. En ISAE hay una maestría de investigación educativa y hay una especialización en la investigación educativa. ¿Me pudiera decir brevemente la diferencia? Entre especialización y maestría. Uh-huh. La especialización es un rango académico que se centra teóricamente sobre un concepto. Es decir, que el especialista en investigación educativa, por ejemplo, egresa con capacidades de reconocimiento teórico sobre el proceso de investigación. El magíster a nivel mundial, esto es el concepto a nivel mundial, después cada país va como afinando algunos aspectos, ¿no? A nivel mundial, el magíster es un investigador del área sobre la cual se está graduando. Entonces, en este caso, porque es investigación educativa, pareciera que fuera lo mismo, pero no. Imagínense un magíster en dirección y supervisión de centros. Es decir, esa persona, aparte de saber, teóricamente, porque la especialización viene antes, del contenido de esa área, también es un investigador o ha hecho algún tipo de investigación con fuerza sobre ese tema. En Panamá el problema, y esto es un paréntesis a su pregunta, profe, en Panamá el problema es, y es un problema que ahora se están viendo las consecuencias, en las maestrías han permitido el egreso sin tesis, sino con otras actividades, ¿no? Eso ha traído un problema a la investigación en Panamá fatal, o sea, fatal, fatal. Los países que han adoptado ese esquema para que la gente pueda egresar fácilmente, porque esa es la única razón, han fracasado en el tema de investigación y nosotros tenemos una deuda en investigación muy fuerte. Pero en sentido regular, la maestría es con una visión más investigativa en general y la especialización es una visión más teórica. En Panamá, la especialización, por el rango que tiene, es bastante sencilla. En otros países no. Por ejemplo, en Venezuela, la especialización está al mismo nivel que la maestría, solo que tienen dos orientaciones diversas. La maestría es más investigativa y la especialización es más de fundamentación teórica. En Colombia tienen un rango muy similar. De hecho, ser especialista o magíster en estos países que he mencionado es equivalente. En Panamá no. En Panamá está por debajo ser especialista que ser magíster. ¿Sí?
Ayer me disculpan que yo estaba como, yo al final terminamos desconectándonos como a la 1:20. Y era que yo estaba recibiendo llamadas porque necesitaba responder. Ayer se hizo público, esto es un paréntesis que aprovecho solo para comentar. Ayer se hizo público mi nombramiento como rector de ISAE. Entonces, a partir del 3 de enero tomo posesión de ese cargo. Yo pues lo recibo con mucho honor y con mucha responsabilidad. No esperaba esto. Entonces, claro, lo estaban haciendo público justamente en ese momento. Y entonces yo lo que hacía era dar clase allí. Yo solo era profesor. Felicidades, profe. Gracias, profe. No tenía nada cargo, solamente no tenía nada. No daba clase. Entonces, bueno, ese era un poco el apuro porque la rectora llamaban las autoridades. Bueno, les agradezco mucho eso y bueno, me encomiendo a sus oraciones, ¿sí? Me encomiendo a sus oraciones porque no es poca cosa, no porque sea importante, sino por la responsabilidad que conlleva, ¿sí? Entonces estamos a la orden allí. ¿Okay? En lo que les pueda prestar apoyo y servicio, pues allí con gusto. Usted basta que diga que es de San Mary y ya yo sé quién es usted. Que yo para los nombres soy bueno. No se me olvida. Bien. Eso, fíjese, profe Olga, a su pregunta, vinculándola bastante con lo que venimos diciendo, hay un tema de evaluación del desempeño muy fuerte del egresado de los posgrados. Amén, profe. De los posgrados, ¿no? Y es la evaluación que está haciendo la Universidad de Panamá junto con el Consejo de Rectores. Con gusto, con gusto. Porque se han dado cuenta, y esto ha sucedido en algunas universidades privadas, en la mayoría, es decir, la norma, porque fue la reglamentación, liberó la posibilidad de que un estudiante no hiciera tesis para graduarse. No es que todas las áreas requieran trabajo de grado, tesis, no. Pero en maestría sí, por el perfil del magíster. El magíster es un investigador, o sea, el magíster no solamente es un título académico, el magíster se forma para tener habilidades heurísticas. Es una palabra que no sé si conocen mucho o más, no importa, la van a conocer hoy. Heurística, con H. La heurística es la capacidad investigativa, es esa área del conocimiento filosófico que se centra en investigar, en observar, en producir teoría, en producir conocimientos a partir de las necesidades de la realidad. Entonces, nosotros como país, como sociedad, no nos podemos quedar a un lado en ese proceso. Y fíjense una cosa, eso ha bajado a licenciatura, que yo no me he metido con el tema de la licenciatura, pero muchos muchos panameños que están saliendo a educación superior fuera por becas, porque se lo logran pagar o por lo que sea, pasan páramo por el tema investigativo. Y eso está viniendo desde las escuelas. En muchas escuelas, aquí fíjense cómo ha calado. Yo hago consultoría a colegios de otros países y concretamente en unos colegios de Nicaragua. He de decir que el nivel investigativo de los chicos de 11, que es su último año, ellos no tienen 12, sino hasta 11, es muy bueno. Porque ellos tienen que hacer trabajo de investigación en 11 para poder graduarse. No es un trabajo de universidad, es un trabajo somero, pero es un trabajo. O sea, lo estás poniendo a investigar a un muchacho que ni 18 años tiene, porque ustedes entenderán que si se gradúa en 11, se gradúa con 17, los ponen a investigar, los ponen a pasar encuestas, los ponen a tabular. Un muchacho de 17 años haciendo eso. Sus redacciones, le falta mucho, pero se pone a redactar, se sienta a redactar. El profesor de español le acompaña el profesor de ciencias naturales, de biología, como se llame, es decir, de acuerdo al pensum de cada país, pero el punto central es el concepto de investigar. Y la evaluación al final es una investigación. No es que usted va a hacer una tesis de un muchacho, sino es la capacidad de observar qué está pasando con los resultados que me da, con lo que yo estoy aplicando, las caras de los estudiantes cuando ven una evaluación, cuando se les pide algo, cuando usted se está dando cuenta de que está nervioso, cuando usted se está dando cuenta que él sabe de qué está hablando, cuando usted se da cuenta que él está inventando lo que le está respondiendo.
en cualquiera de los casos, es un ejercicio de investigación. Aprovecho la cuña para eso y como dije, pues me encomiendo a sus oraciones y les agradezco sus parabienes. Bien, profes, en este momento que van a ser las 9, bueno, faltan 8 minutos mientras explico, gracias, profe, igual para ti, que les explico, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo donde cada uno va a crear su propia rúbrica. Y aquí empieza Cristo a padecer. Cada uno va a crear su propia rúbrica. Van a hacer una rúbrica que sea, si ya la hicieron, si ya ustedes la han creado en algún momento, pues usted la pasa allí y la vamos a revisar. Vamos a revisar 5 de forma aleatoria. ¿Ok? 5 de forma aleatoria. Porque decirles que voy a revisar las 111 rúbricas en plena sesión va a ser mentira. Les voy a caer a mentira. ¿Vale? Vamos a revisarlas en 5 aleatoriamente y procuraré que no sean de la misma área de conocimiento como para que ayude a otros. Entonces, yo enseño español. Gustavo enseña español. Y yo hago análisis literarios. Entonces, yo tengo 3 maneras de evaluar. Una, cuando son fragmentos cortos, lo trabajo con preguntas de selección simple, inferenciales, ninguna textual. Es decir, el estudiante no puede contestar ninguna pregunta porque el texto lo dice, sino porque lo infiere del texto. Son candela porque son 20 preguntas que él debe hacer y él, por ejemplo, él leyó el texto, no sé, leyó el Talmud, porque estamos, supónganse, no lo hago en ese área, pero les doy un ejemplo. Trabajamos el Talmud en la literatura hebrea y yo pongo el fragmento y coloco 20 preguntas inferenciales, ¿sí? No críticas, porque no hay el nivel para yo pedirle que él critique el Talmud, ¿cierto? O sea, hay que ser coherente. Entonces, esas preguntas inferenciales me dicen a mí que él leyó el texto, comprensión, y que al comprenderlo es capaz de inferir porque además reconoce el contexto, que es lo que hemos trabajado en clase, ¿sí? Eso yo lo evalúo con prueba. Cuando vamos a la literatura, por decirles un ejemplo, cuando vamos a la literatura medieval, entonces ya ellos tienen que hacer un análisis que produce más al estilo de lo que solemos trabajar en español o en las áreas de literatura, donde se habla de los personajes, se habla del ambiente, del tipo de narrador y todos estos temas. Para ese punto, entonces Gustavo necesita crear una rúbrica que tenga criterios de trabajo claros y niveles de logro de esos criterios, ¿sí? Entonces, lo que quiero es que ustedes hagan el ejercicio que yo acabo de hacer y se plantee un contenido, una habilidad, si es una habilidad mejor, pero supóngase que es un contenido o un trabajo que deban hacer sus estudiantes que usted diga, caramba, en esta actividad me gustaría tener una rúbrica. La va a producir con mínimo, porque tenemos 1 hora para eso, mínimo, 3 criterios y 3 niveles. Solo eso. Una rúbrica de 3 criterios y 3 niveles. Tres criterios y 3 niveles. Entonces, si usted ya tiene una rúbrica, lo que va a traérsela y la va a copiar en el documento que yo le voy a dar. ¿Sí? En un momento. Entonces, ustedes van a crear esa rúbrica, van a identificar con su nombre, área de conocimiento, nombre, área de conocimiento, perdón.
temática y un objetivo de aprendizaje. Vamos a trabajar eso. Pueden partir de elementos reales. No se los inventen, digo yo. No se los tienen que inventar. ¿Okay? No se los tienen que inventar. Lo que quiero decir es que pueda ser útil para ustedes. Si usted quiere colocarle, por ejemplo, 4 criterios, los puede hacer. Usted quiere colocarle más niveles, lo puede hacer. Pero lo importante es que al menos tenga 3 criterios y 3 niveles y que parta de un objetivo de aprendizaje, por supuesto, y de un indicador. Indicador de logro. ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos solicitando? Profesora Mirta, adelante. Buenos días, profesor y compañeros todos. Cuando se refiere a niveles, cuando dice niveles, ¿a qué se refiere, profesor? Voy a explicar. Cuando yo me refiero a niveles, me estoy refiriendo concretamente a, fíjense, yo estoy partiendo de que todos leímos el documento que trabajamos ayer, ¿no? Si no, hay que leerlo previamente. Fíjese, profe. En el documento, este documento que leímos ayer del guión de recomendaciones técnicas sobre la evaluación, nosotros, cuando yo les fui planteando algunos aspectos de aquí, les mostré un ejemplo. Entonces, a eso voy, fíjense. Lo que no quiero es teorizar tanto y responderle directamente su pregunta. Cuando yo elaboro una rúbrica, establezco los criterios. ¿Sí ve mi pantalla, profe? ¿Ah? Profe Mirta, ¿sí ve mi pantalla? Sí lo estoy viendo, profesor. Sí lo estoy viendo. Excelente, profe. Entonces, fíjese, esto es una rúbrica para video educativo. Entonces, ¿qué es el criterio? Es el aspecto que voy a evaluar. Duración del video, contenido del video, originalidad del video, audio del video, calidad de imagen. Y los niveles son los logros que el estudiante ha realizado, desde el más bajo, que es el nivel 1, hasta el más alto, que es el nivel 3. Entonces, si vamos con el primero, dice, el criterio de duración tiene 3 niveles. ¿Cuándo le digo al estudiante que está en el nivel 3? Cuando el tiempo de duración de su video se ajusta al tiempo establecido. ¿Sí? Eso ya yo lo tengo preestablecido, o sea que el estudiante sabe de antemano que va a ser valorado con esta estructura. Nivel 2. Excede o está por debajo de 3 minutos del tiempo establecido. Nivel 1. Excede o está por debajo de 5 minutos del tiempo establecido. ¿Está bien? Entonces yo establezco niveles de logro. Niveles que me pueden mostrar no logros o deficiencias, pero expresadas de una forma diferente a cuál es el mayor nivel que ese estudiante ha logrado alcanzar para ese criterio. Dicho en lenguaje más sencillo, nosotros aprendimos desde hace tiempo a hacer escalas de estimación. Esta es una escala numérica, donde yo al estudiante le pongo de 1 a 4 en cada aspecto. ¿Sí? El nivel es explicar por qué tiene 3 y no tiene 4. Entonces tiene 3 porque presenta y elabora la mayoría de los aspectos técnicos solicitados de ese tipo de prueba, en el ejemplo que tengo en la pantalla. ¿Sí? Entonces la rúbrica es descriptiva, es decir, que este aspecto, disculpe, no logré cerrar el micrófono. Este aspecto, gracias, disculpen. Este aspecto tiene menos elementos, es más descriptivo que numérico, que es lo que necesito que dentro del concepto de rúbrica nosotros alcancemos. ¿Sí, profe? Le voy con otro ejemplo por si acaso. Valoración 1, bueno, valoración, esto sería el concepto de nivel. Es nivel, ¿no? La valoración 1, valoración 2, valoración 3, valoración 4.
Entonces, el estudiante cuando hace una presentación oral en pronunciación, yo le coloco 2. ¿Por qué le coloco 2? Bueno, no le coloco 2, sino que cuando yo escuché, nosotros lo hacemos en este orden. En pronunciación yo le coloco 2. Del 1 al 4 yo le coloco 2. Y yo le pregunto por qué. Bueno, porque no lo hizo tan bien. ¿Ok? Eso yo no se lo voy a rebatir a un docente, pero no es formativo, es sumativo. Al final das la puntuación y le dices que no lo hizo bien. ¿Qué es lo formativo? Fulanito, cometiste algunos errores de pronunciación, aunque tu vocalización fue correcta. Lo ubico en el nivel 2 de pronunciación. Es decir, voy a la descripción de la situación y cuando cometes errores de pronunciación, yo lo que puedo, si me lo pregunta o si tengo la oportunidad, lo amplío. Por ejemplo, dijiste en vez de decir dijiste. O trabajaste, por ejemplo, en vez de decir amor, dijiste amor. En vez de decir casas, dijiste casa, cortando la S. Puedo darle más especificidad, pero hubo errores de pronunciación, aunque la vocalización fue correcta. ¿Sí me explico? Ahora, cuando me refiero a los niveles. Sí, profesor, muchas gracias. A la orden, profe. Excelente. Profesora Milexi, cuéntenos. Buenos días, profesor y compañeros. Profesor, ¿usted va a mandar algún formato para esta rúbrica o nosotros lo hacemos? Un documento. No, voy a mandar un documento, pero que solo tienen que poner ya lo voy a mostrar, a ver si está aquí. Ajá. Es un documento, no tiene cuadro, no tiene nada. Usted lo único que tiene es que está en horizontal, porque es más fácil trabajarlo así. Y tiene lo siguiente, a ver, compartir, aquí está. Nombre, área de conocimiento, temática, objetivo de aprendizaje, indicador de logro y 3 criterios y 3 niveles de conocimiento o logro. Porque puede ser una rúbrica teórica también. Eso, y ustedes hacen su cuadro. Claro, tienen este ejemplo. Yo lo puedo llevar para allá si desean. ¿Ok? O sea, este ejemplo lo puedo llevar para que lo tengan allí visible. Este ejemplo que mostré y que les pueda servir de... ¿Sí? De guía. De guía, exactamente. Perdone. Sí, es un poco el trabajo. No es nada del otro mundo. Lo que sí quiero es que nos vayamos con algo que podamos colocar en el portafolio, porque esto lo tienen que colocar en el portafolio, y que les pueda ser de utilidad. ¿Sí? Yo, cualquier actividad formativa que no tenga utilidad, me preocupa. O sea, que usted no la sienta útil, pues al final termina siendo un saludo a la bandera, como por cumplir, ¿no? Y bueno, yo no vine por cumplir y yo creo que ustedes tampoco y me lo han demostrado en cada actividad que hacen. Entonces, bueno, que la rúbrica sea ese espacio, ¿no? Ajá. Ya lo he colocado aquí, como vieron, lo he traído para acá. Ustedes pueden quitarle cualquier cosa, pueden adaptarlo, pueden trabajar sobre este cuadro si lo desean, como a ustedes les guste, ¿sí? Pero si no, sirve de ejemplo, eso sí. Este cuadro no es solo mío, este cuadro lo dirigí yo, pero, y por eso respetan el uso del mismo, pero es un cuadro colectivo, o sea, que fue producto de discusiones, de revisiones, de análisis, ¿sí? Para llegar a este punto, ¿no? Preguntas. Ok, entonces yo voy a cerrar la grabación, voy a dejar abierta la sesión, voy a estar atento a cualquier pregunta y usted va a comenzar a trabajar, ¿sí? A las 10 de la mañana, volvemos antes de irnos al recreo para mandarnos formalmente al recreo, digámoslo así, al receso y continuar, ¿vale? 1 hora de trabajo máximo. Es decir, a las 10 volvemos, ya no es 1 hora, es menos. Así que adelante, ¿vale?